de los papás, de las mamás de los muchachos, y pues darles las gracias porque están aquí con nosotros acompañándonos. Y también saludos a Roxana de Aguascalientes, del Centro Manresa Colman, de Aguascalientes, el Centro Manresa Ambulatorio. ¿Quién más está? Pues creo que ya. Bueno, si van apareciendo, en un momento más se va a conectar también Alejandra González Jiménez, que es nuestra psicóloga, tanatóloga y maestra en terapia familiar y que está trabajando con nosotros aquí en el Centro Colman. Y bueno, doy la bienvenida y agradezco mucho a la doctora Hanna Eli Mejía Toiber, que pues se ha ofrecido a darnos información y a orientarnos respecto al tema del consumo de sustancias, sus efectos, las problemáticas derivadas de ellos, que esperamos nos acompañe y nos oriente, no nada más en este seminario, sino en próximos, con otros temas que pues estaremos platicando y que van a ser para nosotros y para los muchachos. Entonces, pues le doy la palabra a Hanna para que pues, nos diga un poco de su recorrido académico y pues para que en el momento en el que ella decida, pues pueda ya iniciar con el tema. Vamos a estar en silencio, así es que les pido que por favor pongan sus micrófonos en silencio y si tienen preguntas, las tomen nota de ellas para que al final de la charla pueda Hanna responderlas. Es una terapia familiar entre ustedes y sus hijos para que estuvieran y participaran también del tema. Marisol, saludos. Evaristo, saludos. Alo, saludos. Francisco, saludos. Marisa Fal, saludos. Y bueno, también hay Ara, también le damos saludos. Ok, pues empezamos, Hanna, cuando tú nos digas. Ok, pues muchas gracias, un gusto, la verdad, poder participar en su institución. Me va a presentar Rodrigo, que tiene mi resumen curricular y esta sesión está siendo grabada y ustedes pueden tener toda la confianza de que sus datos ya al final en la ronda de preguntas van a ser tratados de manera confidencial y esta grabación es solamente con fines internos y lo manejaría pues personas especializadas, en este caso pues los psicólogos o los directivos de la institución. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, por mi parte les presento un breve resumen acerca de la ponente, la doctora Hanna Ailín Mejía Toiber. Ella ha llevado a cabo labores de docencia, investigación, intervención psicopedagógica y prevención de conducta de riesgo como adicciones. Cuenta con 11 publicaciones de arbitraje internacional, donde ha contribuido con trabajos originales a ampliar el conocimiento en el área de neuroeducación, neurodesarrollo, conductas de riesgo y en la neurobiología del funcionamiento cerebral. Además, cuenta con experiencia en investigación biomédica básica, análisis estadísticos, escritura de reportes y textos y recientemente investigación en el área tanto psicosocial como psicoeducativa. También ha participado o aplicado cientos de pacientes para pacientes evaluaciones psicológicas y neurocognitivas, esto con la finalidad de contestar la pregunta de cómo afectan las drogas el funcionamiento neurocognitivo y qué tipo de alteraciones se sufren en la atención, en la memoria o en las funciones que tienen los pacientes. Su trabajo la ha llevado a contar con distinciones como la mención de honor en sus estudios de licenciatura y a obtener 3 becas internacionales en la Ibero, UCMEXUS y el NIDA. Su entrenamiento es multidisciplinario, lo que la ha hecho una profesionista versátil y trabaja con enfoques que van desde lo micro hasta lo macro, por lo que es capaz de abordar problemas que van
en el rango de la conducta, la cognición y procesos bioquímicos que sufre el cuerpo humano. Adicionalmente, ha contribuido en la formación de recursos humanos en la UNAM y en la Universidad Tecnológica de Querétaro. También ha trabajado en modelos de prevención de conductas de riesgo y en la divulgación de la ciencia dirigida a gente joven y grupos vulnerables. Finalmente, ha participado en más de 20 pláticas presentando trabajos en 17 congresos nacionales e internacionales por parte de neurociencias, esto desde el año 2004. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Ok, vamos a comenzar. Entonces, voy a dar la plática y si gustan podemos dejar la ronda de preguntas para el final. Esto para no perder la continuidad de la presentación. Tengo como fondo estos logos de la universidad donde trabajo y de algunas otras instituciones de una charla que di recientemente, que es la misma que les voy a dar a ustedes. Entonces, bueno, comenzamos. Entonces, esta plática se titula Sustancias de abuso, adicciones y cerebro. El objetivo es dar a conocer sobre los efectos de las principales drogas de abuso en México con la finalidad de prevenir las adicciones en diferentes comunidades. Esto bajo el enfoque y de que hablar sobre los efectos de las drogas es por sí mismo preventivo. Esto de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Adicciones, bueno, en Estados Unidos. La tabla de contenido de esta presentación, primero vamos a abordar el funcionamiento, una introducción al funcionamiento cerebral, los mecanismos de acción de algunas drogas, bueno, de las principales drogas de abuso en nuestro país, cómo se desarrolla las características de la adicción como tema número 3 y finalmente vamos a abordar los principales efectos de las drogas más consumidas en México. Entonces voy a leerles un extracto que tomé de una carta mucho más larga de lo que es un alcohólico para que veamos pues el vínculo tan fuerte a manera de introducción de esta presentación. Y dice así el autor anónimo. Bebía cuando estaba feliz, bebía cuando estaba ansioso, cuando estaba aburrido y cuando estaba depresivo, lo cual era bastante frecuente. Yo amaba la manera en que el alcohol me hacía sentir, la manera en que me sacaba de mí mismo hacia algo más, hacia algo menos doloroso que mis propios sentimientos. La relación con el alcohol se desarrolló gradualmente, después de muchos años de reuniones y separaciones. ¿Qué pasó? Tenía un CV de un modelo de un niño prodigio, no de un bebedor común. Una historia de amor. Una verdadera historia de amor. Era pasión, era placer, sensual, era miedos, era lujuria. El alcohol, para mí, es como tratar de describir el aire. Estaba omnipresente en mi vida y estaba al mismo tiempo consciente e inconsciente de ello. Lo único que sabía es que moriría por ello y no había una razón simple, un evento único que me hubiese empujado de ser un bebedor fuerte a cruzar la línea al alcoholismo. Fue un devenir lento, gradual, pero insidioso. Ya que el cerebro pues está involucrado en la conducta adictiva, vamos a dar una pequeña introducción para que podamos comprender cómo funcionan estas sustancias. Entonces aquí tenemos una vista lateral del cerebro y toda esta parte corrugada que ustedes observan aquí se le llama corteza cerebral. Podemos dividir el cerebro en hemisferios y tendríamos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aquí estaremos viendo la vista del hemisferio derecho. En la región, esto que sería la región frontal, en la región occipital, en la región temporal y parietal. Cada una de estas cortezas tiene funciones muy particulares. Nos interesa esto, que es el lóbulo frontal, porque aquí se llevan a cabo funciones de tipo razonamiento, el autocontrol, la planeación, el poder ver a futuro.
Pero también tenemos otras regiones, por ejemplo, aquí está el cerebelo, que se afecta cuando se ingiere alcohol y la coordinación y la marcha se afectan. Y tenemos de aquí que sale el tronco cerebral que se conecta con la médula espinal más hacia abajo. Si partimos este cerebro en dos, vemos que además de estas estructuras corticales, que le llamaríamos sustancia gris, tenemos por debajo la sustancia blanca y bien estructuras subcorticales. Hay otros circuitos dentro de este cerebro que van a estar relacionados con conductas más finas. Si tomáramos un pedacito de tejido de este cerebro y lo pusiéramos al microscopio, veríamos estas células, ¿no? que son diminutas y que les llamamos neuronas. También tenemos otros tipos de células que se le llaman glia. Pero al final, las neuronas están conectadas en complejos circuitos. ¿Cuántas neuronas tenemos en el cerebro? Alrededor de 85,000 millones de neuronas, que vendría siendo algo muy parecido a tantas estrellas encontramos en el firmamento. Es decir, muchísimas. Y esto se vuelve aún más complejo porque resulta que las neuronas, para que llevan a cabo funciones, pues están y pertenecen a diferentes circuitos, como este. Aquí tenemos un modelo muy simple donde están dos neuronas conectadas, pero en la realidad es que cada neurona puede conectarse hasta con otras 10,000 neuronas. Esto lo vuelve altamente complejo. Y entonces, estos circuitos cerebrales llevan a cabo funciones. ¿Qué tipo de funciones? Pues pueden ser desde funciones como el caminar, o bien enamorarnos, huir cuando sensamos algún peligro, darnos cuenta de nuestro deterioro físico, o bien sentir placer por aquellas conductas, puede ser el disfrutar un atardecer, o el disfrutar de una hamburguesa en la esquina de nuestra casa. Aquí tenemos ese corte que decíamos, y aquí estaríamos viendo más bien la cara interna del hemisferio derecho. Y entonces aquí podemos ver otras regiones cerebrales. Aquí para ubicarnos otra vez está el tallo cerebral, tenemos la región frontal, y aquí marcado en rojo está un circuito que le denominamos circuito del placer. Y se llama así porque precisamente está ahí generando este estado hedónico, este estado de placer que podemos y que regula conductas muy específicas, muy particulares, ¿no? Me refiero a conductas, por ejemplo, referentes a la alimentación, al dormir, a la misma conducta sexual, porque ¿qué sería de nosotros si como especie no sintiéramos placer por estas conductas que nos permiten sobrevivir y nos han permitido mantener nuestra especie? Pues que si no fueran tan placenteras, probablemente no las llevaríamos a cabo y entonces estaría en peligro nuestra especie. Así es que esto es muy importante porque entonces significa que tenemos un circuito en nuestro cerebro que regula nuestros estados motivacionales o nuestros estados de placer. Y este circuito comprende una región que se le conoce como área tegmental ventral, que es esta, la puse en grande. Cada puntito, este fue uno de los estudios que yo me fui a hacer a Estados Unidos, cada uno de estos puntitos es una neurona que sintetiza un neurotransmisor. Estos neurotransmisores son las sustancias químicas con las que funciona nuestro cerebro. Habrán escuchado hablar de la dopamina, tal vez habrán escuchado hablar de la serotonina. Ambos son neurotransmisores y esos neurotransmisores son sintetizados por las neuronas en nuestro cerebro. Entonces, en esta región que les estoy apuntando aquí, tenemos el área tegmental ventral. Y tenemos además que estas neuronas tienen tres partes básicamente. Tienen un núcleo donde integran la información, tienen arborizaciones que se les llaman dendritas, con las que pueden recibir información, y tienen un axón con el que pueden enviar esa información
a otras neuronas. Básicamente, el lenguaje del cerebro es químico y eléctrico. Entonces, responde a señales químicas y eléctricas. Entonces, ustedes me entenderán ahora que cuando este circuito se activa de manera natural y libera ese neurotransmisor que se produce en las células del área tegmental ventral, cuando se libera esas sustancias en esta otra región que se le conoce como el núcleo accumbens, esa liberación, en este caso particular de la dopamina, genera un estado de mucho placer. Entonces tenemos que todas estas conductas naturales, cada quien, o sea, digamos, algo que nos caracterizará como especie es que la mayoría de nosotros, digamos, simplemente haciendo a un lado las personas que tengan algún tipo de trastorno, pero todos de manera natural, pues, sentimos placer cuando comemos o cuando descansamos después de un día agotador. Y esa sensación de placer conlleva también la liberación de dopamina en este circuito, que es del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Este circuito, pues, se comunica con otras regiones muy, muy importantes en el cerebro que tienen que ver, ustedes ya lo saben, con funciones como la planeación, el autocontrol, la visión a futuro, que tienen que ver con todas estas características que nos distinguen realmente como homínidos, ¿no? La capacidad para razonar. Y a su vez, el lóbulo frontal se comunica con otras regiones del cerebro que regulan nuestras emociones y que son, digamos, circuitos que involucran el procesamiento de emociones. Entonces, vean cómo este circuito está conectado a su vez con otros circuitos y que tienen que ver no nada más con la sensación de placer, sino con estas funciones cognitivas superiores y con las emociones. De manera que, de manera natural, pues tenderían a repetirse estas conductas, porque están asociados a una sensación de placer. Sin embargo, cuando las personas consumen toda la droga que ustedes quieran, llámese toda esta, basándonos en una clasificación muy, muy simple, donde tenemos drogas estimulantes, como la cocaína, la anfetamina, las metanfetaminas como el cristal, algunas drogas que se clasifican como alucinógenos como la cannabis o algunas otras drogas como pueden ser las derivadas del opio, como la heroína o el fentanilo. Todas están asociadas con una liberación dramática de dopamina en este circuito del reforzamiento, ¿no? De manera natural tendremos una liberación natural de dopamina, pero con las drogas tenemos una liberación dramática de este neurotransmisor en estos circuitos, lo que genera una sensación de muchísimo placer, ¿no? Entonces vamos a ver que ya una vez que se han ingerido estas sustancias por las diferentes vías de administración que hay, llegan al torrente sanguíneo y de ahí se van al cerebro. Nuestro cerebro, pues, es un órgano privilegiado y está protegido por una barrera que se llama barrera hematoencefálica, pero estas drogas burlan estos sistemas de protección del cerebro que normalmente pues no dejan pasar cualquier sustancia que está en el torrente sanguíneo y está protegido, pero estas sustancias burlan esos mecanismos de protección y atraviesan esas barreras y llegan a todas las regiones del cerebro afectando el funcionamiento. Va a depender de la vía de administración que se tenga, pues el tiempo que tarda en llegar al cerebro, ¿no? Entonces, si se ingiere de manera oral, en el caso del alcohol, pues pasa esa droga por el metabolismo hepático, ¿no? Y entonces tarda un poco más en llegar al torrente sanguíneo. Si lo comparamos con drogas que son fumadas, como el tabaco, inhaladas como la cocaína o inyectadas como la heroína, donde ya estamos hablando del orden de segundos, en segundos llegan al cerebro.
Entonces, ya una vez que están en el cerebro, vamos a ver cómo funcionan, ¿no? De manera natural, pues tenemos a los neurotransmisores, ¿no? Ya habíamos dicho que el cerebro funciona a través de señales químicas y eléctricas. Estos neurotransmisores serían esas señales químicas y las tenemos en color azul. Podría ser en este caso un neurotransmisor como la dopamina o podría ser como la serotonina o como la noradrenalina, cualquiera de ellos. Entonces, estos neurotransmisores se adosan a unas estructuras que tenemos en todas las membranas de las células. Ustedes se acordarán todos de sus clases de biología, donde teníamos a las células y todas las células tienen a sus membranas y en sus membranas tienen estas estructuras que están en color rosita, que se le conocen como receptores. Entonces, estos receptores se les llama así porque reciben, ¿no? Entonces, recibirían en este caso al neurotransmisor. Entonces, ya cuando está adosado el neurotransmisor al receptor, estos receptores se abren, así como una compuerta, como si fuera la puerta de nuestra casa y las paredes fueran las membranas, pues estos receptores también estarían generando la apertura de las puertas, ¿no? La apertura de estas puertas para que lo que haya afuera pase adentro. Y es donde estos otros elementos, como son los iones, ¿no? Los iones, por ejemplo, sodio, que tiene cargas positivas, o el cloro, que tiene cargas negativas, entran a través de estos receptores y generan corrientes eléctricas. Entonces, es ahí donde nos pasamos de las señales químicas a las señales eléctricas, y entonces tendríamos que si estos receptores dejan pasar sodio, tendríamos corrientes despolarizantes, y si dejamos entrar cloro, tendríamos corrientes inhibitorias. Entonces, con la entrada de sodio se activaría esa neurona y con la entrada de cloro se inhibirían esas neuronas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las anfetaminas o de la cocaína, pues en general podemos decir que activan a las neuronas, y en el caso del alcohol, podríamos decir que pueden llegar a inhibir la actividad de las neuronas. Entonces, estas señales químico-eléctricas van a modular la actividad de esos circuitos nerviosos y eso genera cambios neuroadaptativos, ¿no? Eso de manera natural. De manera natural estaríamos hablando de fenómenos plásticos donde tal vez podríamos hablar, por ejemplo, de diferentes tipos de aprendizajes. Cuando nosotros aprendemos una tarea nueva o cuando almacenamos una memoria, todo eso genera cambios en nuestro cerebro de manera natural y beneficiando la adaptación de nosotros a nuestro ambiente. Y eso ocurre de manera natural y está muy bien. Sin embargo, también podría ocurrir que si se ingieren drogas, estas drogas, pues, ¿qué les cuento? Que se parecen mucho químicamente a los neurotransmisores que producimos de manera natural. Y entonces, al parecerse, mimetizan la acción de los neurotransmisores y ocupan o secuestran estas regiones donde normalmente estarían funcionando los neurotransmisores y hacen las veces de un neurotransmisor. Y eso también puede generar cambios en los circuitos nerviosos, que también genere cambios neuroadaptativos, pero en este caso sería cambios de conductas mal adaptadas, ¿no? Como podría ser los procesos adictivos. Entonces, no nada más cambios en el cerebro nos va a llevar a conductas que nos ayuden a sobrevivir, sino también esos cambios neuroadaptativos que ocurren en estos circuitos nos podría acercar a la muerte y pues a no vivir, ¿no? O a vivir, pero con un problema de adicción. Entonces, aquí podemos hablar de la definición de lo que es la adicción, y la adicción se define como un trastorno, es una enfermedad,
tiene una base biológica ya muy estudiada, muy reconocida como una enfermedad crónica. Y es una enfermedad crónica porque, y justamente esto tiene que ver con los alcohólicos o los adictos, aunque lleven 10, 15, 20 años en abstinencia, se siguen en muchos programas de rehabilitación, se siguen llamando alcohólicos porque pueden llevar una historia de 10, 15 años en abstinencia y tener una recaída después de un tiempo tan prolongado y comportarse esta recaída con estas mismas señales, ¿no? Que son la compulsión, por ejemplo, ¿no? El no poder parar, ¿no? El tomar una copa y de esa copa te lleva a 1 litro, ¿no? Pero no puedes parar, a pesar de que deseas parar, no puedes parar. Y de esa manera este trastorno se le denomina un trastorno crónico, ¿no? Con recaídas a lo largo de la vida de la persona, donde existe un estado negativo emocional. Entonces, en este modelo que propone George Koob y Nora Volkow, tenemos 3 fases de la adicción. En la primera fase se caracteriza por el atracón o la intoxicación, ¿no? Se consumen 1 six o 1 litro, 2 litros de cerveza, lo que es muy común en México, o se fuman la cantidad que sea de cigarro de marihuana o lo que sea de cristal. Seguido de esta intoxicación, como ustedes ya lo escucharon aquí, se sobreactiva el sistema dopaminérgico. Entonces se va a sentir un estado de euforia, de bienestar, de placer, porque justamente se están activando estos circuitos, están secuestrados estos circuitos que están ahí evolutivamente hablando, pero estas drogas pues secuestran esos mismos circuitos y claro que se siente mucho placer, mucho bienestar y todo lo asociado a consumir alguna droga, como pueden ser los amigos, los lugares, ¿no? Que acompañan la camaradería, el acompañamiento y todos los síntomas, pues, digamos, a corto plazo, pero al fin benéficos o placenteros asociados al consumo de las drogas. Entonces, nuestro cuerpo funciona a través de mecanismos de biorretroalimentación, de manera que cuando los sensores que tenemos en nuestro cuerpo detectan que el sistema dopaminérgico está siendo sobreactivado, echan a andar justamente mecanismos que modulen la actividad de este sistema, porque tampoco, sensa demasiado dopamina y entonces, pues, como mecanismo compensatorio, pues se sintetiza menos dopamina, ¿no? Porque nosotros producimos dopamina de manera natural, pero las drogas van a liberar esa dopamina de manera artificial, entonces se van a echar a andar mecanismos para que tu cuerpo deje de sintetizar esa dopamina y además otros cambios mucho más profundos y más, digamos, peligrosos, como podría ser la disminución en el número de receptores, por ejemplo, dopaminérgicos, hablando de este sistema, aunque ya sabemos que hay otros sistemas involucrados, ¿no? Pero en particular este sistema dopaminérgico estaría viendo cambios no solo a nivel de la síntesis del neurotransmisor, sino también a nivel de los receptores. Entonces se producen menos receptores, se sintetiza menos dopamina y entonces lo que ocurre es que el umbral al placer en las personas que comienzan a consumir drogas disminuye. Entonces, de manera natural, las actividades o conductas que normalmente te causaban placer dejan de causarte este placer básicamente por una falta de estos neurotransmisores o del funcionamiento apropiado de este sistema.
He ahí cómo algunos cambios plásticos juegan en contra y algunos mecanismos normales de funcionamiento, en este caso, juegan en contra de la propia sobrevivencia de la persona. Y bien, en esta etapa comienzan los sistemas de tolerancia, es decir, si bien antes con 6 cervezas te ponía, digamos, high, pues ahora se necesitan 12, ¿no? Y en 2 años se van a necesitar 18, y en 10 años vas a necesitar 3 litros, ¿no? Ese es el fenómeno de tolerancia en el que se requieren dosis cada vez mayores para tener los efectos iniciales, porque ya vimos que hubo cambios adaptativos. La siguiente fase se le conoce como abstinencia, donde el afecto, donde se caracteriza por un estado de afecto negativo. Entonces, es, digamos, una etapa opuesta a la del atracón o de la intoxicación, donde ya no está la droga. Digamos, ya ocurrieron todos estos cambios, entonces la persona pues ya se había adaptado el cuerpo a esa sobreactivación del sistema dopaminérgico, pero ahora ya no hay droga que esté sobreactivando y te quedas con tu sistema, digamos, dopaminérgico deteriorado y con un umbral alto al placer. De manera que pueden tener las personas, pues estamos hablando desde ansiedad, insomnio, irritabilidad, malestar en general, disforia, un verdadero estado negativo. Y aquí, como pues no nada más estamos hablando del circuito de reforzamiento, estamos hablando de otros circuitos, como los circuitos involucrados en las emociones, pues ahí es donde empieza a notarse pues que verdaderamente ya se ha hecho andar el mecanismo de adicción, ¿no? Entonces, esos lugares, situaciones que normalmente te hacían sentir bien, pues dejan de ser reforzantes y comienza a activarse pues otros sistemas, por ejemplo, sistemas asociados al estrés, como y hormonas relacionadas con el estrés, como puede ser el cortisol. De manera que pues se sobrevalora el efecto reforzante de la sustancia. Y pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de preocupación o anticipación, donde se sobrevalora, donde está muy sobrevalorado, pues todo estas situaciones pues que asociamos con la droga, ¿no? Pueden ser estos lugares que nos lleven otra vez a consumir, estas personas que nos llevan otra vez a consumir, hay un deseo, puede haber en esta etapa un deseo vehemente por volver a sentir los efectos reforzantes de las drogas, o bien, si bien a lo mejor en algún punto ya no hacen, digamos, se busca tener este reforzamiento, esta sensación de placer de nuevo, pero a veces lo único que se consigue o lo único que se va a conseguir es disminuir ese malestar, ¿no? Entonces se vuelve a caer en esta fase inicial de atracón, intoxicación, y es un círculo, el círculo de la adicción, digamos, donde esto pues se le llama the dark side of the addiction, ¿no? El lado oscuro de la adicción, ¿no? Si bien primero era reforzante y placentero, termina pues ya no siendo termina no siendo reforzante, de hecho. Entonces, bueno, cada droga funciona a través de un sistema particular, ¿no? En el caso de las anfetaminas, de las metanfetaminas, de la cocaína, básicamente actúan a través del sistema dopaminérgico, y hay otras drogas que actúan de manera indirecta
a través de manera indirecta, pues, en el sistema dopaminérgico, pero de manera inicial actúan en otros sistemas. Es el caso del alcohol, que actúa más bien a nivel de otros sistemas que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con GABA. No vale la pena que entre en detalles de nombres, sino más bien de los efectos. Aquí al lado derecho siempre voy a poner el cuadro de los efectos desde, digamos, los menos riesgosos hasta los más riesgosos, propuestos por la Organización Mundial de Salud en este manual que ustedes podrán consultar, que es el manual de la CIST. De acuerdo con un estudio de NOT, que ha sido muy polémico, donde a través de una escala evalúa las principales drogas como a nivel mundial. Ahí sí entran todas las que habrán escuchado alguna vez, aunque no las tengamos en México, como CAT, la misma heroína no se utiliza mucho en México, o bien otras como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, el peyote, etcétera. Entonces, las pone en una escala de acuerdo a diferentes parámetros. Él considera desde la potencialidad para generar una dependencia, considera otros parámetros como daño a la familia, daño económico, su asociación con enfermedades, la morbilidad, que vendría siendo que se asocia con el desarrollo, pues, de manera indirecta con el desarrollo de otras enfermedades, y entonces él pone hasta adelante lo que es el alcohol. Y entonces concluye en este estudio, que está muy, muy interesante, que el alcohol es la droga más peligrosa que existe por toda esta cantidad de personas que mueren en accidentes automovilísticos, y no nada más por cirrosis, podríamos decir, o los diferentes tipos de cáncer con los que está asociado el alcohol, y no nada más donde el daño se queda en la persona, sino que el daño traspasa esa barrera de nada más dañar a la persona, pero también daña a la familia, también se involucra en la pérdida de relaciones, en el daño como tal social, ¿no? El daño a otros. Entonces él determina que a nivel mundial, de acuerdo con este panel de expertos, el alcohol sería la droga más peligrosa que existe, porque no solo daña la salud de la persona, sino a otros. Entonces, bueno, claro, tenemos que el alcohol, pues, es una droga legal en nuestro país, y tenemos que el 20% de la población en México lo consume de manera excesiva. Tenemos alrededor de 7-8% de la población con propiamente lo que es el trastorno por consumo de alcohol o bien alcoholismo. A nivel mundial estamos cercanos, estamos un poquito arriba de la media mundial, ¿no? Ya, ahora sí que depende del país. Habrá algunos países que no tienen tanto el problema del alcohol. Los musulmanes, por ejemplo, no consumen nada de alcohol, y otros países donde se consume diario, entonces pues hay mayor riesgo a desarrollar. En nuestro país el consumo es esporádico y explosivo, es decir, 2 días a la semana, pero a morir. Y eso conlleva pues un riesgo pues muy alto a desarrollar adicción. Entonces no somos el país que más consume alcohol. En Francia se consume lo doble. Creo que en México son 4 litros, ahí no lo puse. 4 litros per cápita por año. Y bueno, inicialmente el alcohol pues se asocia a, les decía, pues a un estado pues de euforia. Le llaman un lubricante social, te hace más sociable. A lo mejor los que eran muy callados, pues ahora ya lo relaja, porque es una droga depresora también. Te vuelves más parlanchín, te pones a bailar y antes no lo hacías, te da valor, te sientes mejor.
pero bueno, a dosis más altas, el alcohol también puede ser un anestésico y afectar, por ejemplo, los reflejos, y entonces, pues, te pone en mucho riesgo de tener algún accidente automovilístico, además de que altera el juicio, y muchos de los crímenes que se cometen, pues, son bajo los efectos del alcohol, ¿no? De ahí que muchas familias dicen, pero bueno, es que mi hijo, mi esposo serían incapaces de violar, de matar, pero finalmente con el alcohol la moral cambia, porque ya vimos que afecta el funcionamiento de no nada más de una región del cerebro, sino del cerebro en su totalidad, y con ello pues puede modificarse la moral, y entonces si bien no eras capaz de hacer eso en tus 5 sentidos, ahora eres capaz de hacerlo. Y puede haber lagunas mentales, es decir, no te acuerdas de lo que hiciste, además de que hiciste cosas que normalmente no harías, y puede pues afectar los tiempos de reacción. Entonces, algún amigo me decía, bueno, es que cuando voy conduciendo y voy alcoholizado, mejor, porque me relajo y manejo mejor. Sí, puede ser que te sientas muy relajado, pero los tiempos de reacción también cambian, entonces ya no tienes esa misma habilidad para reaccionar. Ahora, algo que no se discute del alcohol, porque se habla mucho de la cirrosis, por ejemplo, incluso de la disfunción en el desempeño sexual, ¿no? Algunas de los efectos que vemos en esta tabla, pero no se habla de otros, que son los efectos a largo plazo, ¿no? Que tienen que ver con la memoria. Definitivamente el alcohol sí daña, sí está asociado a la muerte neuronal, no todas las drogas. Por ejemplo, es algo que no ocurre con la cannabis, pero en el alcohol definitivamente sí hay muerte neuronal, y yo lo he llegado a ver con las personas que he atendido, que si se les hace una resonancia magnética, vamos a ver pues alteraciones de diferentes tipos, porque sí genera un daño neuronal, y está muy de la mano lo que es consumo de alcohol con pérdida de la memoria. Muchos de los casos de Alzheimer están asociados a consumo de alcohol. Y bueno, y sin mencionar, bueno, el síndrome de Korsakoff, que va totalmente de la mano con con la pérdida de la memoria. Bueno, nos sorprendería saber que hay una dosis letal del alcohol, y es de 1 litro. Es de 1 litro, por ejemplo, de bebidas con alto contenido de alcohol, como puede ser un licor, ¿no? 1 litro te puede llevar a la muerte. Al 50% de la población que no tuviera tolerancia, lo llevaría a la muerte el beber 1 litro de licor. Y bueno, pues yo he conocido, a lo mejor ustedes también, muchos casos de suicidios y bajo los efectos del alcohol. Porque el alcohol te envalentona, digamos, ¿no? Entonces, pues eso hace que puedes estar asociado al suicidio, y sí es muy, muy real en el caso del alcohol. En el caso del tabaco, pues el tabaco, digamos, tiene una nota aparte, porque el tabaco no afecta el funcionamiento cognitivo, al contrario. El tabaco mejora tu capacidad para resolver problemas, mejora el aprendizaje, mejora la atención, pero de acuerdo con este estudio de Knott y todos los reportes que hay donde se le asocia al tabaco con diferentes tipos de cáncer, cáncer en las vías respiratorias, cáncer en vejiga, cáncer en mama, cáncer en boca, cáncer en garganta, esófago. Las primeras preguntas que te hacen cuando tienes cáncer en mama es, ¿consumía tabaco? Sí. Está directamente relacionado, no se diga con las enfermedades como las EPOC, las enfermedades obstructivas crónicas. Entonces,
el tabaco es la droga que más personas mata a nivel mundial. Íbamos, en el caso del alcohol, de 1.8 millones de muertes. El caso del tabaco estamos hablando de 8 millones de muertes, o sea, es 4 veces por arriba de las muertes asociadas por alcohol. Entonces, de esa manera, pues, NOT concluye que el tabaco es la droga más mortífera que existe. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las dos drogas legales, casualmente, en nuestro país, son las drogas más peligrosas que existen. Y bueno, claro que eso tiene que ver con la ubicuidad, ¿no? En cualquier tienda de la esquina vamos a encontrar la venta de tabaco, la venta de alcohol, y que nos hace preguntarnos seriamente, pues, cuáles van a ser las consecuencias ahora que pues, se ha propuesto que también haya tiendas donde legalmente se vende marihuana, ¿no? Si ahora vamos a tener no 2, sino 3 sustancias muy peligrosas. Y bueno, se ha legislado, ¿no? Entonces, está la ley antitabaco, entonces ya no se puede fumar cuando estás en espacios cerrados, y tenemos los alcoholímetros que de alguna manera han ayudado a regular la misma mayoría de edad, pues no te permite vender a personas que sean menores de 18 años ninguna de estas sustancias, aunque se haga, porque el inicio del consumo en nuestro país, en el caso del alcohol, es los 8 años. Y bueno, esto toma especial relevancia, lo de la edad de inicio en el consumo, porque pues estas regiones que hablábamos, la región frontal, concluye su maduración hasta los 25 años. La maduración cerebral se da de manera occipitofrontal. Entonces, las primeras regiones en madurar son las occipitales y las últimas en madurar son las frontales. Entonces, tenemos que el lóbulo frontal se concluye hasta los 25 años y tenemos una mayoría de edad a los 18 en nuestro país. Entonces, los cerebros de nuestros adolescentes y de nuestras personas jóvenes pues están siendo expuestos de manera muy temprana. Ya no se diga que hasta los 18, sino desde los 8 años, a manera muy temprana a estas sustancias, en un cerebro donde no se ha terminado de madurar y donde justamente la región que no ha madurado tiene que ver con el razonamiento, la planeación, el autocontrol. Entonces, pues se vuelve un tema pues que como sociedad, pues en algún momento deberíamos de considerar, ¿verdad? Entonces, el tabaco, pues, actúa a través de otro sistema y de manera indirecta a través del sistema dopaminérgico y de manera directa a través del sistema de la acetilcolina. De ahí que este receptor incluso se le llama receptor nicotínico, así le pusieron de apellido, porque justo la nicotina, que es la sustancia que genera la dependencia en el tabaco, va y se pega en este receptor que va a generar pues todos estos cambios. El tabaco es la droga más adictiva que hay, es incluso más adictiva que la propia heroína. Entonces, pues sí, no genera pues alteración en las funciones cognitivas, pero sí mucho daño al cuerpo de la persona, ¿no? Es decir, no va a haber todo lo que ocurre con el alcohol, ¿no? No se va a cambiar la moral, nada de eso ocurre realmente con el tabaco. Pero bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Como la salud, de ahí que en otros países un impuesto muy alto por que se lo ponen en la venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos creo que
costaba, no sé, 2 o 3 veces más caro una cajetilla de la misma marca, de la misma cantidad de cigarros, cuesta mucho más cara por los impuestos. Y aquí pues, se cruzan a nuestro país para comprar esas cajetillas que a nuestra población y a nuestros jóvenes sí se las venden, ¿no? Entonces, la adicción, pues, se da de una manera, ya está muy demostrado, que entre más joven consumas, la adicción se da, pues, mucho más rápido, ¿no? Porque, pues, el cerebro no lo dejas finalmente madurar adecuadamente y refuerza la adicción. En el caso de la marihuana, hasta muy recientemente la marihuana se puso como que sí generaba adicción. Por mucho tiempo se discutió si generaba o no, porque decían que había como un síndrome de abstinencia más sutil. Además, nunca se ha demostrado que la marihuana cause muerte neuronal. Pero bueno, ya después de décadas de consumo, pues ya se ha llegado a la conclusión de que el síndrome de abstinencia en una proporción menor, pero en una proporción de usuarios puede conducir a la dependencia, ¿no? Y a presentar además el síndrome. Además, en la marihuana ocurre un síndrome muy pues muy característico de esta droga que se llama síndrome motivacional, donde las personas pierden de manera completa y total, pues la motivación para llevar a cabo otras actividades, ¿no? Que antes disfrutaban. Es además la marihuana igual de cancerígena que el tabaco, y en aquellas personas que tengan propensión, algún gen por ahí, algún gen que haya en la familia de psicosis, de esquizofrenia, puede desatar la esquizofrenia, que es pues un trastorno de tipo psicótico, y esto ocurre pues en el 30% de los casos de esquizofrenia que hay, pues son por consumo de marihuana. Entonces, hay efectos placenteros derivados de su consumo, como todas las drogas, ¿no? De euforia, hilaridad, también hay hiporreactividad, o sea, ¿no? Entonces, ahora pues nos tenemos que preocupar, ¿no? Ahora que está toda esta legislación en cuanto a la producción y distribución de esta droga, pues nos vamos a tener que preocupar por, pues además de tener alcoholímetros, tener cannabinómetros, ¿no? Para comenzar desde un inicio a regularlo, porque en el caso de la marihuana los efectos son a mucho mayor largo, digamos, que si en el alcohol los efectos duran unas horas, en el caso de la cannabis duran 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente tendríamos que también estas personas que están aprobando todas estas leyes también se tendrían que poner a legislar, pues, en torno a la protección de las personas que no consumen, ¿no? Porque va más allá, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pues yo sabré de qué me muero, yo sabré si consumo o no consumo porque es mi cuerpo, pero ya vemos que a veces traspasa esa barrera de nada más dañar a tu cuerpo y puede también a dañar a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay toda esta discusión de la cannabis que tiene, digamos, una aplicación medicinal, porque, por ejemplo, en las personas que tienen problemas para comer, se me olvidó cómo se llaman, las personas con anorexia, puede ayudarles a inducir el apetito, o puede incluso funcionar como un anticonvulsivo o como un analgésico para paliar el dolor, y claro que sí, pero eso es en personas enfermas, ¿no? Nos olvidamos que así empezaron otras drogas como la cocaína, también tiene una aplicación médica. Los mismos opioides también tienen una aplicación médica. La misma cocaína
que antes la contenía la Coca-Cola, lo vendían como una bebida enervante, etcétera. La historia de muchas drogas que pasaron de lo ilegal a lo legal, y luego que fueron legales se dieron cuenta que generaban daño a la población y las volvieron a pasar a ilegales. Es el caso, por ejemplo, de la cocaína. Esa es la historia que han seguido, ¿no? Entonces, vean acá abajo, puse un corte coronal, así como si se lo hubieran hecho aquí, para ver todas las regiones en el cerebro donde tenemos receptores a cannabinoides. O sea, con esto lo que quiero decir es que de manera muy particular la marihuana, nosotros tenemos y producimos nuestra propia marihuana. O sea, nuestro cuerpo produce de manera natural endocannabinoides, así se le llama. Ajá. Entonces, claro, cuando se consume la marihuana, pues muy plácidamente la marihuana se pega en estos receptores que nuestro cuerpo pues sintetizó de manera natural para que este sistema de los endocannabinoides regulara diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces, la marihuana pues tiene una sustancia que es la que se ha estudiado que genera los efectos adictivos, que es el alfa-9 tetrahidrocannabinol. También tenemos a las cannabidioles, que esos no generan dependencia, pero bueno, hay cerca de, si mal no recuerdo, 30 cannabinoides, entre ellos los más estudiados son estos dos. Entonces, vean cómo tenemos en muchas partes del cerebro. Entonces, cuando se consuma la cannabis, pues va a ir a afectar a diferentes regiones de nuestro cerebro. Llámese, está en verdecito. Entonces, toda la corteza cerebral, esto que serían los ganglios basales, la amígdala, que son el sistema de las emociones. Ajá. Bueno, con esto concluimos que pues, la adicción es una enfermedad crónica con bases neurobiológicas. También hay factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones. El alcohol es la droga más peligrosa que hay, si se considera no solo el daño a la persona, sino a otros. El tabaco es la droga más mortífera por su asociación con diversas enfermedades. Y si bien la cannabis es una droga que puede desarrollar psicosis, su consumo ha aumentado debido a una menor percepción de riesgo, ¿no? Como hay campañas mediáticas pues, de que es legal, las personas dicen, bueno, si es legal no ha de ser tan peligrosa y además es una planta y además lo usan de manera medicinal, pues ¿por qué no me la fumo yo? ¿No? Entonces la percepción de riesgo cambia y yo tengo, por ejemplo, en un estudio que hice en la universidad donde trabajo, un consumo del doble en comparación con la encuesta nacional de adicciones del 2016-2017, tengo un consumo doble de marihuana, seguramente asociado a estas campañas mediáticas y pues también a la percepción de riesgo disminuida, ¿no? Y pues nuestros jóvenes que son los más vulnerables. Entonces, bueno, aquí puse algunas cosas para material de consulta. Y ahora sí, me gustaría pasar a la ronda de preguntas. No sé quién quisiera preguntar. Hay preguntas. ¿Algún comentario? Roxana tiene un comentario en el chat, Hanna. Ah, sí. Ok, entonces aquí dice Roxana, ¿por qué se subestima la marihuana con el pretexto medicinal, a veces desde instituciones educativas y en realidad genera graves daños a la salud y en muchos casos es la prueba para avanzar a drogas más letales? Exacto. Sí, la cannabis es una droga puente, entonces a veces se consume la marihuana y dicen, bueno, si ya probé esta, ¿por qué no probar esta otra? Y si probé esta otra, ¿por qué no probar esta otra? Entonces se pasa de
del consumo no menos nocivo de las drogas legales a sustancias. Estamos hablando que el alcohol, la adicción se puede desarrollar hasta en 10 años, ¿no? Más o menos estamos hablando de que se desarrolla en 10 años la dependencia al alcohol en drogas que te enganchan desde la primera ocasión, como la heroína, hay drogas también muy fuertes como es el cristal o la anfetamina, donde yo tengo, los alumnos en mi universidad llegan y dicen, pues es que yo llevo 3 meses consumiéndolo y ya no puedo, ¿no? Y se dan de baja de la universidad porque dejan de ser funcionales, ¿no? Entonces tienen ahora que atender su problema de adicción para continuar con la vida. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque hay intereses económicos. Porque hay intereses económicos. Así de sencillo. Entonces, muchos dicen, bueno, es que como en Holanda es legal la marihuana y no pasa nada, en la población no han subido los crímenes. Sí, pero en Holanda la población está tan informada que los que consumen son los turistas. Y la población está tan informada que los lugares donde se vende, donde están estas sí, como cafeterías, pues están pues en lugares muy específicos, ¿no? Y te regulan. Entonces, sí puedes venir a fumarla, pero 1, 2, y está mucho más regulado, ¿no? Entonces, ha habido ejemplos, por ejemplo, de países como Finlandia, donde se pusieron de acuerdo a todos los niveles y dijeron, aquí en este país se va a acabar la adicción. Y pusieron políticas para regular en todos lados, y se bajó a 1% de la población. Cuando en países como nosotros tenemos, por ejemplo, comunidades como en la que yo trabajo, la mitad de la población consume alcohol. Y si a eso le vamos añadiendo otras drogas, sí, tenemos como al menos el 50% de la población está expuesto a alguna de estas drogas. Entonces, fíjense cómo si el gobierno pues, nos ayudara un poquito, se preocupara un poquito por su población, pues se podría acabar. Se podría acabar este mercado que si bien deja dinero, también deja muchos daños a diferentes niveles. Y no se hable del daño ambiental. Esa es daño a muchos niveles. Daño ambiental, daño económico, daño familiar, daño a la salud. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, adelante, Marisa. Antes que nada, muchas gracias por todo lo que nos has ayudado el día de hoy a aprender. Y te quiero preguntar referente a medicamentos, también antidepresivos o antipsicóticos, que a veces causan adicciones o a veces no, también. ¿Cómo funcionan en el cerebro? ¿En qué momento es decir, este ya no, o este sí, o este va a generar dependencia a largo plazo, etcétera? Hay drogas que están recetadas. Bueno, no son drogas, es que en Estados Unidos le llaman drogas. Hay sustancias que son recetadas, como son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son ansiolíticos. Específicamente las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, se les ha encontrado que también pueden generar dependencia si no son regulados adecuadamente, ¿no? Esto es, voy con el psiquiatra y el psiquiatra, para salvar mi vida o mi funcionalidad, me receta ansiolíticos. Pero yo ya no puedo pagarlo, pero sigo consumiéndolos, ¿no? A los 3 meses, pues ya me saca la receta, pues mi familiar, que es médico, me hace la receta, y porque esos son bajo receta médica, y yo lo sigo consumiendo 1, 2, 3, 5, yo he tenido personas hasta 8 años que originalmente se lo recetaron y llevan una trayectoria de 8 años consumiendo ansiolíticos. Entonces, los ansiolíticos sí generan dependencia. En el caso de los antipsicóticos, ningún antipsicótico genera dependencia en adicción. Es exclusivamente en las benzodiazepinas. Y afortunadamente hay otras opciones para, por ejemplo, para ayudar a dormir, ¿no? La quetiapina, que vendría siendo como
un histamínico, un antihistamínico, te da sueño y no genera dependencia. Entonces ya tenemos otras opciones, además de las benzodiazepinas, que te pueden ayudar a dormir bien. Y por supuesto que es completamente aconsejable. Además, hay medicamentos que te disminuyen el deseo de beber. Entonces, estamos hablando de un trastorno que tiene una base orgánica muy estudiada y que, claro, si un psiquiatra te puede recetar medicamentos, por ejemplo, como el topiramato para disminuir el deseo de beber, pues por supuesto que es completamente válido y no hay que tenerle miedo, porque no genera dependencia. Ningún otro fármaco en psiquiatría que no sea la benzodiazepina. Esta dependencia es exclusiva de las benzodiazepinas. Entonces, eso sí, tienen que ir muy de la mano con el psiquiatra y retirarlo. O sea, a veces se da y dices, bueno, está en juego la vida de la persona, ¿no? Porque tuvo intento suicida, o cualquier otra cosa que ponga en riesgo la vida. Bueno, pues ansiolíticos, ¿no? Pero de alguna manera tener bajo el radar que se deben de ir disminuyendo o suprimiendo con el tiempo. De ahí la multidisciplinariedad, o sea, trabajar de la mano un psiquiatra, trabajar de la mano como el Centro Manresa, que son especialistas en adicciones, y donde hay todo un equipo de psicólogos. Ir de la mano con el psiquiatra, pues es altamente recomendable y sí tener muy, muy claro que ningún antipsicótico genera dependencia. A lo mejor generan efectos secundarios, claro, pero muchas personas van a cursar, que consumen drogas, van a cursar por episodios psicóticos, pero que son transitorios. Y ya una vez que se deja de consumir, la persona tiene una vida normal y, digamos, sin psicosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, va a haber casos en que la psicosis no es permanente. Entonces, entonces siempre lo mejor va a ser la abstinencia, ¿no? Porque en ese sentido, pues, en algunos lugares dicen, bueno, es que el alcohol tiene flavonoides y el vino tinto, yo me tomo una copa todas las noches antes de dormir porque me protege mi sistema cardiovascular por los flavonoides y tantos antioxidantes que tiene. Pero no hay evidencia que sustente que ninguna dosis, por mínima que sea de alcohol, va a ser mejor a no beber. Siempre es mejor no consumir. Siempre es mejor no consumir. Y siempre entre más rápido dejes de consumir, mejor. Sí. Muchas gracias. Entonces dice aquí Félix, dice, hola, soy mamá de un chico Manresa, unidad Colman, diagnosticado con esquizofrenia y bipolaridad de nacimiento. Y pues yo atacándolo por sus adicciones. Desgraciadamente apenas me lo diagnosticaron. Ajá, pues sí. Hay una teoría que además lo explica en parte, ¿no? Que de manera natural las personas depresivas van a tender a consumir drogas estimulantes y las personas que son muy activas, ¿no? Van a tender a consumir drogas depresoras como un mecanismo de automedicación. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que siempre de la mano de una adicción va a haber un problema de depresión o de alguna otra situación psicológica que lo haya llevado a consumir pues de manera constante. Puede ser que la primera vez es pues por probar, ¿no? Pero ya pues una constancia en el consumo se asocia a esto, ¿no? Entonces, pues hay que, y justo, ¿no? Lo que decía una mamá, que a veces puede haber comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Entonces, está la adicción y además está la depresión. Está la adicción y además está la depresión y la ansiedad.
está la depresión perdón, está la adicción y está además la esquizofrenia. Entonces, en lugar pues sí, se debe de tratar toda esa parte. Dice Félix, usando varios medicamentos desde su diagnóstico ansiolíticos y antidepresivos, su estado supercrítico, usa risperidona, valproato de magnesio, viperideno, Losam. Sí, ahí es, pues, ir de la mano con todos estos profesionistas que puedan apoyar. Los inhalantes son drogas que dañan mucho una parte de la neurona que se llama mielina. Ajá, entonces, el daño es muy rápido, hay daño neuronal muy claro, ya muy estudiado en el caso de los inhalantes. Ajá. Dice, exacto, dice una persona aquí que hubo una depresión y estuvo mucho tiempo en tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo que veíamos que va a haber, pues, algunos otros problemas adicionales que hay que poner mucha atención, además del problema de la adicción. Ajá. Así es. Pues no sé si alguien más tuviera alguna pregunta, sino para que le agradezcamos a Hanna su presencia, su participación. Es importante como que pues no tratemos como de solucionar la problemática de nuestro hijo a través de las preguntas que estamos como presentando durante la plática, pues puesto que para que Hanna o cualquier persona pueda dar un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento, pues se requiere un muy buen análisis y un muy buen diagnóstico para emitir algún juicio, ¿no? Y entonces hasta la ponemos en jaque mate, ahí en jaque, ¿no? Para que pueda dar una opinión al respecto, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Vi, Francisco, que abriste tu cámara. No, solamente agradecer. Muy, muy buena la plática, muy, muy productiva. Muchas gracias. Sí. Gracias, Francisco. Muy bien, pues entonces, pues te damos las gracias, Hanna, por haber participado con nosotros, por esta orientación que nos has dado, por este apoyo, y pues estoy segura que nos veremos próximamente en otros seminarios familiares para seguir tocando temas pues de interés y de apoyo para las familias. Y pues me despido. ¿Algo que quieras tú agregar, Hanna, ya para terminar? Sí, no, pues de mi parte sería todo y agradeciendo a Guadalupe que me extendió esta invitación y a ustedes muchas gracias por estas preguntas que a mí misma me hacen reflexionar y pues siempre con la idea de poder aportar y de poder pues aportar en la información que ustedes tienen para entender de una mejor manera a algún familiar, no estigmatizarlos, no tratarlos como otra cosa que no es un enfermo, ¿no? Y pues con esto pues finalizamos la plática y pues les mando un abrazo a todos y me dio mucho gusto conocerlos. Gracias. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Gracias. Estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por todo, muy interesante. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Hanna. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, gracias.